En Isaías capítulo 61, verso 1, y que a la letra dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo quiero que comencemos a ponerle la lupa a esta palabra. Porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, o sea, a gente que tiene el corazón demasiadamente herido, abatidos, llenos de cargas, corazones tristes, corazones sufrientes. También me ha enviado a publicar libertad a los cautivos. Publicar es anunciar, sea en altavoz o sea con documentos, en fin. Dentro de las prisiones, en cada patio hay un personaje a quien le han dado el estatus de ordenanza. Ordenanza es una persona que redime penas y es como un mensajero. Va, viene, lleva, trae buenas noticias entre muchas, de gritarle a un compañero para que venga. Ellos siempre es con gritos por el ambiente dentro de un patio. Y ese fulano de tal, ellos utilizan esa jerga, ese fulano de tal. La persona viene desde el fondo del patio a la reja y el de ordenanza le da alguna razón. También están pues los notificadores. Entonces aquí dice: a publicar libertad a los cautivos, a decirle a los cautivos que llegó la libertad, y a los presos apertura de la cárcel. Bueno, quiero resumir este texto en una sola palabra o en un tema, y es ungidos para predicar buenas nuevas. Y quiero hacerle una exégesis correcta primero y luego entonces la aplicación. Y ahí sí le contaré cosas que quiero experiencias que quiero contar. Quiero decirles que, bueno, el que le hace decir a la Biblia no lo que la Biblia dice, sino lo que él quiere que diga, a ese le llaman eisegeta. Eisegeta es el que le hace decir al texto lo que él quiere que diga, no lo que dice el texto. Y el exégeta es la persona que le hace correcta exégesis al texto. Lo lee bien, lo interpreta bien y lo explica bien. Bueno, quiero decirles que si le hacemos una exégesis correcta al texto, este texto no está hablando de ninguna otra persona más que de Cristo. O sea, su foco es Cristo. Su punto blanco es Cristo. El profeta Isaías, con todo y decir que el Espíritu del Señor está sobre él, ni siquiera lo está diciendo de él. Tampoco se está refiriendo a otro profeta como Jeremías, Ezequiel, Daniel, o sea, no. No se está refiriendo a un apóstol Pablo, Pedro, Juan, no. Nada de eso. Este texto habla única y exclusivamente o se refiere de Cristo. ¿Cómo comprobar eso? ¿Cómo demostrarlo? Bueno, la prueba a lo que quiero decir está en Lucas, capítulo 4, verso 8. Dice la preciosa palabra del Señor, verso 18, perdón. Lo estoy aquí buscando para leerlo correctamente. Y dice en Lucas 4, 18, hablando de nuestro Señor Jesucristo, desde el verso 16, dice la palabra del Señor: y Jesús vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Bueno, se le dio el libro del profeta Isaías, el libro. Y habiendo abierto el libro, después de buscar, como hacemos nosotros, halló esta escritura. ¿Cuál escritura? Isaías 61:1. Halló esta escritura. Halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Isaías 61, quien lo dice es Isaías. En Lucas 4:18, quien lo lee es Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. También me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, ahí agrega eso, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y mire lo que dice el verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy, no con Isaías, no con Jeremías, no con Ezequiel, no se va a cumplir con Pedro, ni con Pablo, ni con Juan. No, hoy frente a ustedes, en el que acaba de leerles, hoy se cumple esta escritura. Palabras más, palabras menos. Este texto nos habla única y exclusivamente de Cristo, de nadie más. La cuestión es, ¿pero a cuántos no nos encanta este texto? ¿Qué predicador no lo ha usado? ¿Qué predicador no ha estribado su confianza en él y lo ha predicado como si fuera de él, con esa seguridad? ¿Qué mensajero, qué evangelista? ¿A quién no le fascina? Es uno de los textos más amados de Isaías, este pasaje. Y es aquí donde cobra importancia algo llamado en la predicación, ¿sí? Hay algo llamado el IDA. Todo mensaje, como mínimo, tiene un IDA. Algunos son muy sofisticados, muy sistematizados. Hay gente que a la hora de predicar, predica profesionalmente. Conocen perfectamente las reglas de la hermenéutica, le aplican exégesis correcta, son tremendos exegetas, en la homilía son unos duros para predicar, para presentar el bosquejo. Hay gente que a un mensaje le pone cantidad de adornos, pero el mensaje más sencillo, el más sencillo de todos, no debe faltarle el IDA. Y introducción al mensaje. D, desarrollo del mensaje. Y la A, aplicación del mensaje. La aplicación del mensaje es una virtud extraordinaria. Nos permite y nos da la capacidad de tomar un texto que fue expuesto hace 1000 años, 1500 años, y traerlo desde allá, ponerlo acá y aplicarlo de una manera sin violentar la palabra de Dios, porque vuelvo y les recuerdo, si hago que el texto diga lo que yo quiero y no lo que él dice, entonces no sería un exegeta, sino un eisegeta, alguien que manipula la Biblia a su propio antojo. Pero quiero darle esa aplicación
hermosa para todos, y es, el profeta dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A qué Señor se refiere? A Jesucristo. La misma palabra de Dios dice que Jesucristo es el Señor. Pero no solamente dice que Jesucristo es el Señor, también dice que Él es la cabeza de todo principado. Pero no solo de todo principado, también lo es, Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Y como bien lo vemos, el cuerpo no está por encima de la cabeza. El cuerpo está por debajo de la cabeza. Pero también dice la palabra que no solamente Cristo es el Señor, que es el principado de todo dominio, que es la cabeza de la iglesia, también dice que Él es el Espíritu. Así lo dice. El Señor es el Espíritu. Fíjese entonces cómo, si lo miramos desde esa óptica, si la iglesia es el cuerpo, si Él es la cabeza, a la vez Él es el Espíritu, también como iglesia podemos decir con toda confianza que el Espíritu, es decir, el Señor, que es la cabeza, está sobre mí, está sobre el cuerpo, sobre la iglesia, está sobre mí y me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Porque nadie predicará buenas nuevas de salvación sin ser enviado. Nadie será enviado sin ser ungido. Y nadie será ungido sin ser llamado. Mire este orden tan hermoso. El Señor primero nos llamó, luego nos ungió, luego nos envió y nos entregó un mensaje para llevar. Por eso nosotros vamos con toda confianza a las cárceles a predicar la palabra de Dios. Vamos convencidos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para predicarle buenas nuevas a esos corazones abatidos del pecado, abatidos de la traición, abatidos del dolor, abatidos por los delitos, abatidos por los años que ahora le hablan de condena, abatidos. Pero también tenemos corazones heridos, quebrantados, heridos, maltratados. Y también están cautivos. La hermana Nelly de López le llamaba a ellos los doblemente cautivos. Personas que por un lado están cautivos del pecado y ahora están cautivos o presos, prisioneros, o hoy se dice privados de la libertad. Doblemente cautivos. Y vamos con esa confianza entendiendo que Dios va delante de nosotros o está sobre nosotros y nos dará el respaldo. Hace 23 años que comencé a predicar en las cárceles. Quiero contarles algo, hermanos. A mí no me gustaba la obra carcelaria. En lo absoluto, en lo mínimo. Era totalmente insensible a los presos, a los privados de la libertad y como se les llama hoy. Y es más, por saber que Dios me dio este ministerio. Pero sentía era indignación. Ver, por ejemplo, en las noticias cuando presentan, a esas bandolas, a esas bandas delincuenciales, de sicariato, de extorsión, de fraude, de tráfico,
de armas, de tráfico humano, de personas que secuestran niños, personas que prostituyen personas. Todas estas bandas tremendamente organizadas para hacer el mal. De ahí que dentro de tantas palabras que se habla en el derecho, hay una donde se llama concierto para delinquir. O sea, cómo se unen personas, cómo se ponen de acuerdo, cómo hacen acuerdos, cómo se organizan para delinquir. Hermanos, yo veía a esas personas y sentía indignación. Yo decía, por mí que se pudran en la cárcel. Escuche bien lo que les decía. Hoy quiero es contarles de estas experiencias. Por mí que se pudran en la cárcel. De hecho, rostros que no les ayuda mucho el rostro. Como esta gente en ese mundo, su rostro va tomando unas configuraciones, unas faciales, como entre ellos mismos se parecen incluso, como personas de esas las ve uno en la calle, libres, pero uno aprende como a detectar en ellos, en su rostro, en su cuerpo, en su color. Eso es tan extraño, hermanos, que lo ve uno por ahí en motos y uno de una vez se activa y le dice a la esposa, pilas con esos muchachos, son ladrones, o a veces usa uno palabras más fuertes. En fin, como en ese mundo van tomando una figura como instintiva de ellos. Yo decía, no, por mí que se queden allá. Delinquieron, lo merecen la cárcel. Allá no están por buena gente, allá no están por quemarle velitas a fulana de tal, allá no están por hacer obras de caridad, no, allá están porque han delinquido, porque han robado, porque han atentado contra la vida de otros, porque han secuestrado, porque han eliminado personas, porque han cometido abusos. En esta rama de la violación, del abuso, hay muchas formas. Allá están por eso, la hicieron, que la paguen. Nada que ver con ese ministerio. Nada que ver con esa misión. Me producía repudio eso. Y quiere que le diga algo. En estos 23 años me he encontrado muchos hermanos con el mismo sentimiento, aún compañeros de ministerio. Por eso no los juzgo, no los critico, porque recuerdo que yo fui así. La cuestión es, fue Dios quien me reclutó para ir a las prisiones. Hace muchos años, en la central de Neiva, se hizo por primera vez la primera confraternidad de evangelismo carcelario. En ese tiempo se llamaba, era ANSIPUD. Posiblemente aquí entre esta cantidad alguno conozca un poquito de historia de nuestra misión. ANSIPUD fue el nombre más antiguo que ha ostentado el evangelismo carcelario. Era ANSIPUD, las siglas de una asociación, Asociación Nacional Carcelaria de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Sí? Así se organizó, como una asociación que se componía de socios, tanto pastores como laicos, servidores, predicadores y líderes. Recuerdo que a la primera asamblea que fui me correspondió en Bucaramanga. La primera vez que fui, por primera vez a un programa de obra carcelaria, fue en Bucaramanga. Bueno, fui a esa confraternidad a la central de Neiva, pero escuche, no fui porque me identificara con la obra carcelaria en lo mínimo. Yo fui porque era una confraternidad, yo fui porque habían cantantes invitados, yo fui porque había un pastor invitado para predicar. Yo fue a culto, no porque me identificara con la obra carcelaria. Recuerdo que unas jóvenes ahí en la iglesia tenían unas alcancías con unas etiquetas que decían ANSIPUD y recogían ofrenditas de amor que para hacer trabajo en la cárcel. Eso no me interesaba. La cuestión es, fui a la fiesta, me gocé la fiesta, me gocé las alabanzas, me gocé
La predicación, los testimonios, muy bonitos, admirables, pero no, terminado el evento, no me interesa ese ministerio. Pasaron los tiempos y fue encargado el hermano Edgar Molina de la obra carcelaria aquí en el departamento del Huila, quien a la vez era directivo del distrito. Bueno, llegó a la iglesia de las Américas en Neiva, me conoce como líder, como predicador, ese perfil que se nota. Ustedes ven allá en sus iglesias jovencitos que usted dice, si este muchacho se cuida para el Señor, tiene mucho futuro, puede llegar a ser pastor. Yo sé que ustedes lo han visto. Llega el hermano Edgar Molina, un hombre apasionado por la enseñanza, es su delirio, es su pasión, es su salsa, es su goce. ¿Qué caracteriza al hermano Edgar Molina? La enseñanza. Y de una vez montó unos talleres que les denominó talleres de formación ministerial. Y dijo específicamente para esos jóvenes que anhelan servir, que anhelan predicar, que incluso pueden llegar a ser ministros, los que deseen, ahí están. Bueno, nos afiliamos varias parejas, era para parejas con ese perfil. De esas parejas sabemos como unos 3, creo, o 4 en el Santo Ministerio, y nos afiliamos a recibir las enseñanzas. Prácticamente el hermano daba era las enseñanzas del Instituto Bíblico, solo que de una manera no formal, no nos iban a certificar, pero era lo mismo que se enseñaba en el instituto. De hecho, él mismo era docente del Instituto Bíblico, del IBP. Bueno, comenzamos ahí apasionados. Las primeras charlas que vimos fue sobre hermenéutica, sobre todo esto, exégesis, todo lo que la introducción que di allá pues iniciando todo esto que hoy estoy compartiendo. Me apasioné demasiado por la enseñanza, por la exégesis, por la hermenéutica, por estudiar la Biblia. Se me convirtió en una pasión. Cómo uno llega a influenciar en otras personas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La cuestión es que llega un día y él iba a las cárceles a predicar los lunes, y esa charla nos las daba a nosotros los viernes. No era tiempo de celulares. Los celulares era cosa de gente pudiente. No eran celulares de SIM-card, eran celulares de grandísimos, panelas le decíamos en ese tiempo, con unas antenas que si se lo metía uno al bolsillo se salía la antena del bolsillo. No eran antenas de retraer. La cuestión es que la comunicación no era tan fluida como ahora. Todavía estaba el voz a voz, a menos por teléfono fijo. Pero si uno no estaba en casa, era voz a voz. El asunto es que el hermano Edgar, necesito a Marulanda, como casi siempre los amigos me tratan. Bueno, el uno al otro, que el pastor lo necesita, hasta que llega la noticia a mí. Marulanda, que lo necesita el pastor. Voy donde el pastor Edgar y escuche. No me preguntó, ¿le gustaría ir a la cárcel? Marulanda, ¿le gustaría ir a predicar? No. De seguro que donde me pregunte eso, de radical, a rajatabla, le digo, no, para nada, en lo absoluto. No me preguntó. Me dijo, Marulanda, lo que yo le he enseñado todo este tiempo los viernes, se me va el lunes para la cárcel y comienza a enseñárselo, se lo enseña a un grupo de líderes que me sacan a un sitio especial, a la biblioteca, me reúnen unos líderes, se me va y me enseña esto. Bueno, los que hemos tenido una buena formación en liderazgo, sométase toda persona a la autoridad, se refiere a la autoridad del mundo, pero si la Biblia da esa recomendación de esas autoridades, ¿cuánto más las nuestras? No reproché, no argumenté, no le dije, es que no me gusta, no, hermano Edgar, no. Listo, mi pastor, yo voy. El lunes voy con el hermano encargado de entrar a la cárcel. El hermano me dice,
Pedro Rojas, un hombre que extrañamos mucho, hace tiempo no lo veo, y él me dice, bueno, pues hay que estar en un listado, porque así es en las cárceles. Eso no es que usted se va a aparecer a una cárcel y vengo a predicar, excepto la hermana Nelly de López, que Dios le cuadró todo. O sea, que era una apóstol, una mujer enviada para eso. De resto no. Eso hay que tener una documentación. Hay que estar en un listado, hay que hacer un protocolo. Y yo por el camino era que pidan la lista, que pidan la lista. A propósito, cuando uno llega a una prisión, a un establecimiento carcelario, ahí el dragoneante que está, el de guardia externa, ellos ya conocen la gente, y si algo lo terapean a uno, palabras de allá, es que cuando notan que alguien es nuevo, de una vez el documento, la lista, la autorización, no, hermanos. Mire lo que son las cosas de Dios. Ese día ni siquiera preguntaron por esa bendita lista, por el documento que le entregan a uno. Ni siquiera argumentaron, este muchacho es nuevo, yo no lo he visto, si está autorizado, no. Lo requisaron y hágale para adentro. Bueno, fui al aula, a la biblioteca, ahí habían unos jóvenes, les prediqué la palabra, lo que tenía que hacer. Había nervios, claro, primera vez que entraba a una prisión de esas tan grande, aunque es pequeñita comparada a otras, pero pues a mis ojos era inmensa. Uno va con todo eso de que ha visto en películas, de la peligrosidad dentro de las cárceles. Eso uno por esos pasillos, yo iba invocando todos los poderes que hay en la Biblia. El poder del nombre de Jesús, el poder de su Espíritu, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el poder del nombre. Eso invoqué todos los poderes que había, porque era primera vez. Bueno, di la enseñanza, los nervios creo que se notaron. Salimos, le abren a uno puerta externa, ya está en calle, ya en libertad, diría un privado de la libertad. Alcé mis manos y dije, gracias Señor, libertad, libertad, oh, qué buena. Por aquí no vuelvo ni a apagar incendios. O sea, nada que ver. ¿Por qué quise hoy contar todo esto? Ustedes llevan mucho tiempo escuchándome aquí, que soy pastor carcelario, que llevo tantos años contándole esas experiencias tan tremendas. Y a mí hay gente que me dice, hermanos, que usted contagia de esa pasión. Uno lo escucha a usted hablar de obra carcelaria y uno quiere ir a la cárcel. De hecho, uno de mis pupilos, que yo le digo por cariño mi monaguillo, fue reclutado por lo mismo, o sea, contagia a uno a otros. No se esperaría que uno trae esto desde años. Nada que ver. Nada. A mí la obra carcelaria, nada, hermano. Son delincuentes, el que la hace, la paga, la hicieron, que se pudran allá. Es lo mejor que ha pasado. Lo mejor que le puede pasar a la sociedad, según yo, hace años era que esta gente quede allá y los condenen. Bueno, quedó así. El pastor, ¿cómo le fue, Marulanda? No, bien, gracias a Dios, hicimos el trabajo. Y ya, no más. No más, mi amado hermano. Siguiente semana, Marulanda, que el pastor lo necesita. Tal cual como dice el refrán de las abuelas. Al que no le gusta un plato de sopa, le dan dos, papito. Voy donde el pastor, firme mi pastor. ¿Qué hay que hacer? El lunes se me va para la cárcel y lo que yo le he enseñado todo este tiempo se lo enseña a los líderes de allá. Ay, bendito Cristo. Fui de mala gana. Fui de mala gana porque decía, hombre, la primera vez, pues bien, pero pues ya en esa juventud, yo era muy joven, yo me envejecí predicándole a presos, me salieron canas predicándole a presos, ya estoy destechado predicándole a presos. Me la montó pues. No hay más tantos líderes, todas esas parejas que estamos recibiendo
esa bendita capacitación y solo a mí, pues, solo yo tengo que ir allá. Y me fui a predicarle a presos como Jonás. Si hubiera podido escapar, había escapado, pero pues a Jonás no le aparece esposa. Ya uno con esposa, ya escapar es difícil. Entré a predicar a la biblioteca y comienzan esos hombres a cantar: libertad, libertad, oh qué buena. Yo tengo un abogado que me defiende. Cristo rompe las cadenas y comienza a sentirse. Cristo rompe las cadenas, comienza uno a sentir, eso es como un efervescente. Es que es tan complicado explicar lo que produce el Espíritu Santo. Es como un efervescente, uno a sentir una cosita desde dentro hacia afuera. Desde dentro hacia afuera, a ser contagiado por esa manera de cantar. Hermanos, hay muchos que siendo libres, aún hermanos, se comportan, cantan y adoran como presos, como cautivos, con melancolía, con ataduras, con cadenas. Pero en las cárceles hay muchos que siendo presos han sido libres por el poder bendito del Evangelio. Allá en las cárceles. Hermanos, si usted viera cómo dicen gloria a Dios. ¿Ha escuchado usted, no sé, una compañía de militares gritando sobre Colombia, una arenga? Dios y patria, por ejemplo, cosas así. Patria y honor. Esa gente parecieran soldados gritando gloria a Dios o cantando. Y comienza a sentir una esa efervescencia. Cristo rompe las cadenas del pecado. ¿Cómo es posible vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Ese día experimenté lo que dice, creo que Mateo, vamos a ver si podemos ahí ponerlo. No sé si es Mateo capítulo 10. Vamos a ver si lo encontramos. Una parte donde dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mateo 9:36. Oiga, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. En ese segundo ingreso a la cárcel, por eso quise vestir así, lo que nos identifica como pastores carcelarios. Aquí dice pastor carcelario, pastor capellán. Ese día experimenté eso, compasión. Ojo, compasión no es pesar. Cuando tú ves a alguien, un indigente, y usted se le quebranta el corazón, pero no hace nada, usted solo sintió pesar, lástima. Compasión es, tú ves a un indigente, siente un dolor, pero va y le lleva un almuerzo. Va y le ofrece, ¿por qué no vamos a una fundación? ¿Por qué no se deja ayudar? Camine, yo lo llevo, y le costea el pasaje, o lo lleva en su moto, o lo lleva en su carro, y hace gestiones. Eso es compasión. Compasión es sentir pesar, pero acompañar ese pesar de una acción. Eso es compasión. Pesar, dolor, lástima, acompañado de acción. Ese día hubiera podido sentir pesar y ya, pero ese día sentí compasión. Mi corazón se quebrantó viendo cómo adoraban los presos, cómo cantaban los presos, cómo lloran en la presencia de Dios, cómo oran. Algunos oran hasta con jerga de ñero, de indigente, y yo le pido, no se meta con ellos, hermanos. Si usted ve un indigente orando, Chuchito, lléveme la buena, Chuchito, perdóneme, hermano, no se meta con esa gente, porque así en esa jerga como oran ellos, Dios los escucha. Dios los escucha. No sea que usted los menosprecie porque oren de esa manera y hasta hable despectivamente de ellos, y Dios los está escuchando. Ese día dije, voy a volver.
Salí, me abrieron la puerta de salida externa, guardia externa. 8 días antes había levantado mis manos y dije: libertad, libertad, oh qué buena, por aquí no vuelvo ni a apagar incendios. Ese día levanté mis manos y dije: heme aquí, envíame a mí. Si te puedo servir aquí, cuente conmigo, Señor, cuente conmigo. 23 años cumplí en enero. ¿Sabe qué pasó con mi pastor que me reclutó y me envió Dios a través de él? Ese tremendo nunca volvió. Nunca volvió. O sea, fue, hizo el trabajo, vio la necesidad, visionó el futuro. Yo estoy seguro que él visionó el futuro. No sé, oraría, no sé cómo es el proceso. Me fichó a mí, dijo: este es el hombre. Me reclutó, me envió, ni formación recibí de cómo hacer el trabajo, no, hágale. Y Dios ahí me llamó a este santo ministerio. 5 años como líder carcelario. Hoy se llama Grupo de Apoyo. Y llevaba 5 años cuando ya nace la idea, la justificación. No, necesitamos un pastor carcelario. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el pastor carcelario. Ya estaba el hermano Edgar, estaba en Brasil como misionero, había llegado a la Iglesia de las Américas. El hermano Aristides Sánchez llega como presbítero, ahora ya es supervisor. Y entonces inicia el proyecto: vamos a darle a esto vida. Llega el Comité Nacional, comienzan a hacer gestiones. Como unos 5 pastores antes que yo, se les habló de evangelismo carcelario a 5 hermanos. Uno de ellos que estaba promovido al santo ministerio, el hermano Wilson. El pastor le dice: hermano Wilson, bueno, usted está promovido al ministerio y ahí está la obra carcelaria, sería una opción. De hecho, él iba a las cárceles, él era obrero carcelario. Hermano, por aquí usted se va de una. Dijo: no, hermano, no, yo sí anhelo el santo ministerio, pero en una congregación. Ah, bueno, amigo, espere. Le dijeron a otro que había sido líder de obra carcelaria: no, hermano, no, lo mío es iglesia, y toque aquí, toque allí. Hasta que alguien dijo: hermanos, ¿ustedes qué más buscan? Ahí está Marulanda, ahí está. Ese hombre lleva 5 años, es el que ha hecho el trabajo, está liderando, está ahí, al frente. Y bueno, así Dios me llamó a este santo ministerio de predicarle a privados de la libertad. 23 años disfrutando esta pasión, ya se volvió una pasión que hace falta ir, que si nos abrieran las puertas todos los días iríamos, viendo cantidades de testimonios extraordinarios, porque las cárceles, hermano, las cárceles son parecidos. Decía el hermano Arbey, mi gran amigo, un viejo que aprecio mucho, el hermano Arbey, que todos los días tiene su programa de peticiones, bendiciones a él. Y el hermano Arbey dice: es como ir a una mina de oro. El que no sabe nada de las minas de oro, que va por primera vez y se para frente a la mina, al socavón, y le dice: no, hay que entrar allá. 200 metros, 300 metros más, de pronto menos, meterse allá en ese túnel frío. Algunos filtran agua, sostenidos ahí por unos palitos y unas tablas allá, sosteniendo ese túnel artesanal, hablando de minas artesanales, sin tanta tecnología. Y el que ve eso allá dice: no, yo por allá no entro. Eso es un peligro. Bueno, y parten esos palos y se viene esa montaña y lo atrapa a uno. Pero el que necesita reclutar a otro, ¿cómo crees tú que es la mejor manera de reclutar a otro para ese trabajo de las minas? Pruebas, papito. Presente pruebas. El minero experimentado saca sus 2, 3 pepas del bolsillo de un bolso y le muestra a uno y le dice: vea, esto es lo que hay allá adentro.
estos pepas de oro, estos pedazos. El oro brilla, el oro atrae. ¿No ves las damas cómo las atrae el oro? El oro atrae, gusta. Estos anillos son hermosos, que ya uno acostumbró a verlos, pero cuando están allá en la exhibición uno va y se le agrandan los ojos. Esos son los anillos que quiero de matrimonio. Y lo anima, hermano. Y eso la persona se abre paso por ese túnel, esquivando parales que hay allá sosteniendo esa montaña. Y comienza a excavar, y algunos como que no, hoy no, y mañana no, pero le hacen, se animaron, alguien lo estimuló. Hasta que de pronto allá con la pica pega y siente, y encontró una vetica de oro, un pedacito allá, el color brillante. Cuando él se percata que es una veta pequeñita o grandecita de oro, es apasionante. O sea, eso es para celebrar. Que algunos no lo hacen porque eso genera mucha envidia, ¿no? O sea, el oro genera demasiada envidia, pero hay una alegría inmensa. Ha encontrado oro y sale de allá, y al otro día quiere volver y entre más oro encuentre, más quiere volver, más apasionante se hace. Hermanos, es así en la cárcel. Es uno a una cárcel por primera vez y la mayoría entramos con sustos peligrosos. También hay pasillos, hay cárceles de varios pisos. Fui a una de Cúcuta. Eso es inmensa, más de 7,000 privados de la libertad. Tiene más gente que todas las 4 cárceles del Huila. Fuimos a la de San Andrés. Y uno pasa por unos pasillos que parecen un túnel y hay humedad, hay charcos por ahí, hay musgo, huele feo, huele horrible, hay cárceles que huelen de lo peor. Pero va uno allá, hermanos, y predica la palabra. Y comienzan jóvenes a caer a los pies de Cristo, jóvenes hijos de hermanos a reconciliarse. Padre, no pierdan la esperanza. Si su hijo cayó a prisión, hermano, deje de estar pidiendo libertad física por él, por favor, se lo digo con amor. Yo hablo así, usted dice, ay, este hermano me está regañando. No, es que estoy apasionado. Pero hermanos, vea, por ejemplo, conmigo no pierda el tiempo. A mí no me llame a pedir que ore por su hijo para que Dios le dé la libertad física, porque le garantizo que no lo voy a hacer, y se lo digo a rajatabla y sin anestesia. No, hermana, por eso no me pida oración. La Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal. En vez de estar pidiendo libertad física por su hijo, pida libertad primero espiritual, que Cristo rompa las cadenas espirituales, que Cristo lo rescate de las drogas, del pecado, que lo transforme, que sea una nueva criatura, que nazca de nuevo, que el Espíritu Santo genere en él el nuevo nacimiento, para que cuando salga de prisión, salga a testificar, salga a predicar, salga a ganar almas, o quiera incluso volver a la cárcel a seguir predicando. Pero usted lo quiere afuera, para que siga malandriando, para que siga robando, para que siga secuestrando, para que siga matando, para que siga atracando, para que siga violando. Perdóneme sonar así tan ordinario, pero no vale la pena. A mí, no, hermano, yo un hijo en la cárcel, no señor. Oro es que, ¿de qué sirve una libertad física sin libertad espiritual? ¿De qué sirve salir de prisión para seguir en las mismas, esclavo del pecado? No vale la pena. Y veo unos muchachos reconciliándose. Hoy yo a predicar a un patio, un pelado lloraba, hermanos, pero es que, hermanos, le escurrían las lágrimas, llorando. Y yo le dije: mi hijo, cuénteme qué tiene. Dijo: hermano, es que mientras usted predicaba, yo recuerdo, yo era predicador, hermano David, yo era predicador, yo fui presidente de jóvenes. Otro muchacho era asistente de un pastor, hermano, yo era predicador y usted predicaba y yo lo que sentía, recordé mi vida, mi pasado, recordé todo lo que he perdido. Pero hoy el Señor me ha tocado y yo quiero reconciliarme. Yo sé que el Señor me va a levantar, me va a restaurar y voy a volver a predicar. Está en el Putumayo predicando, ha sido líder de jóvenes, ha sido líder de misiones, tremendo predicador. Esas cosas, cuando uno ve esos resultados,
Uno se le olvida que la cárcel es peligrosa. Uno se le olvida que allá hay personas que no saben a cuánto le han quitado la vida. Uno se le olvida que allá hay personas agresivos, violentos, exageradamente violentos. Uno quiere ir, uno quiere seguir como el minero, quiere seguir encontrando ese oro. Uno quiere seguir encontrando almas para la gloria de Dios, porque aquí afuera los va a ver predicando, sirviendo. Tenemos más de 50 pastores fruto de la predicación en las cárceles. Dígame si no vale la pena, hermano. ¿Ah? Oiga, tocó una segunda. Yo no sé si aquí el hermano lo permita, pero ni siquiera he hablado de la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Lo que hace la unción en las prisiones. Hermano, yo no sé, usted ahora y me vuelve a invitar, pero yo tengo que seguir hablando de esto, de lo que hace la unción en las cárceles, que lo han tenido que reconocer directores de cárceles, lo han tenido que reconocer comandantes de vigilancia, lo han tenido que reconocer los psicólogos que certifican que una persona está resocializada, y lo que lo han tenido que reconocer personas de rango, como sargentos, como personas de rango, han reconocido que lo que nosotros hacemos no lo hace nadie más, pero nosotros reconocemos que no somos nosotros, sino la unción. Entonces, mi hermano, usted sabrá, pero les advierto que la próxima yo sigo con este tema. Lo que hace la unción dentro de las cárceles, en los descarriados, en los que nunca han oído el evangelio, en esos jovencitos, en ese viejo que cayó por violación, en ese hombre que no sabía cuánto les ha quitado la vida, en ese jefe de pandillas, en ese hombre que tiene 2 condenas, una de 60 años y otra de 50 años, lo que hace la unción. Porque hoy se acabó el tiempo y escasamente les estoy hablando de cómo fue mi experiencia. Porque, hermano, vea, todas las personas nos movemos por motivaciones. Las motivaciones surten un papel impresionante en nuestro actuar. ¿Sí? Las motivaciones. Todas las personas necesitamos motivaciones. Entre ellas está la convicción, hacer algo por convicción. Y quiero decirles, la convicción es una motivación poderosísima. Una persona con convicción hace cosas impresionantes. Todos necesitamos una motivación. Y quiero decirles, las motivaciones de todos son distintas. Tenemos más de 50 pastores de obra carcelaria, pastores que vamos a las cárceles. Cada uno tiene una motivación. Cada uno algo, o sea, ¿qué hace que un pastor deje una congregación hermosa de 100 hermanos, de 80, 70, para ir a predicarle a las cárceles, a los presos? Algo lo motivó, y qué bueno contar experiencias de esas. Pero esas quedarán pendientes porque ya hoy el tiempo se acabó. Amados hermanos, regálenme una oración por la obra carcelaria. Ayúdenme. Tenemos más de 9,000 simpatizantes dentro de las cárceles. Tenemos más de 3,000 bautizados en el nombre de Jesús. Tenemos más de 500 líderes predicadores en las cárceles, hombres llenos del Espíritu Santo y mujeres. Más de 50 pastores, como 60 que llevamos a las cárceles a predicar. Tenemos miles de hijos de hermanos en las prisiones que han caído allá por tantos delitos. Ayúdenos a orar. Que Dios nos use, que nos dé más unción, que nos dé los recursos. A veces, vea, el problema económico, a veces, ay hermano, eso sí que es una lidia. La situación económica, no tener uno para gastarle un refrigerio al grupo de apoyo, hermanos, qué duro. Hermanos que vienen desde pueblitos, ayudarle a uno a predicar. Y uno decir, hombre, no puedes llevar a estos hermanos y gastarles un buen refrigerio. A veces pasa eso, a veces tenemos, a veces no hay. Entonces, que Dios nos ayude, que nos provea recursos, que nos bendiga el Señor. Oremos por la obra carcelaria. Soberano Salvador, muchas gracias, mi Señor, por haberme dado esta oportunidad de compartir mi experiencia. Cómo fue que tú me llamaste a este ministerio del cual no quería saber absolutamente nada. Pero ahora resulta, Señor, que dentro de las cárceles me encuentro con muchas experiencias hermosas, preciosas.
Queremos hoy presentar el evangelismo carcelario en Colombia, a mis compañeros de Comité Nacional, el hermano Arbey Echeverry, nuestro coordinador nacional, el hermano Freddy Castro, nuestro secretario, el hermano Fernando Mazuera, el hermano Libardo Herrera y este servidor. Úsanos, ayúdanos, úngenos poderosamente en compañía de todos nuestros demás pastores carcelarios que van a esos lugares. Bendice nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Bendice, Señor, nuestra economía. Señor, necesitamos recursos económicos para cumplir la misión. Muchas veces es el factor más complicado en estas obras de evangelización, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Regálanos mensajes superpoderosos para que al predicarlos dentro de un patio, muchas almas lleguen a tus pies reconociendo que tú eres el Señor. Muchos apartados se reconcilien y muchos hombres y mujeres sean llenos con el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos esta petición hoy en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, quedamos en continuará. Dios me los bendiga. Paz de Cristo para adelante en el nombre de Jesús.